¿Cuántos recuerdan que la semana pasada iniciamos con una serie nueva? Estamos con una serie que me encanta porque aquí no es como Disneylandia, que todo bien bonito, ¿verdad? Dios nos enseña en su palabra que a veces hay dificultades, que a veces hay problemas, pero también nos enseña algo hermoso, que su misericordia basta para resolver las situaciones que se van presentando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, y todo esto es para glorificarlo y para exaltarlo a Él. Platicamos entonces acerca de la primera carta de Pablo a los Corintios y aprendimos varias cosas, o recordamos varias cosas si ya las sabíamos. Una de ellas es que la ciudad de Corinto era bastante famosa desde la antigüedad por dos características, ninguna de las dos muy bonita, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas dos características? La primera, era una ciudad con una inmensa riqueza. Había mucha gente con mucho dinero en ese lugar, que no es malo, ser rico no es malo. Lo malo es lo que hacemos con esa riqueza, ¿verdad? Ese es verdaderamente el problema. Y la otra característica nada loable de esta ciudad, por su gran inmoralidad sexual. Estas dos características hacían de la ciudad algo muy fuerte. De hecho, había historiadores que decían que la ciudad de Corinto no era para cualquier hombre, ¿no? O sea, no cualquiera podía estar ahí en esa ciudad conviviendo con esta situación. Pero fíjense algo bien tremendo, en medio de este ambiente tan nocivo, en medio de este ambiente tan inhóspito, Dios planta una iglesia donde se congregaban cristianos verdaderos. Y déjenme decirles, recalcar, cristianos verdaderos. Esto es, hombres y mujeres que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador y estaban obedeciendo, estaban congregándose. En ese tiempo, lo platicamos también la semana pasada, las iglesias normalmente se reunían en las casas, entonces estaban reuniéndose en las casas, pero había una buena cantidad de problemas allí mismo. Pablo inicia recordándoles en esta carta que además de haber sido santificados por Dios cuando lo aceptaron a Él como su Salvador, estaban llamados a ser santos en unidad. Y nos metimos un poquito al detalle de lo que significa la santificación y platicamos que al menos existen 3 etapas de la santificación. La santificación posicional es la etiqueta que Dios nos pone de apartados para Él y la necesitamos porque sin ella no podríamos ir a la presencia de Dios de ninguna forma. El pecado no puede convivir con Dios y si no fuéramos santificados por Él no podríamos acceder de ninguna forma a su bondad y a su misericordia. Esa es la santificación posicional. Y luego Pablo les dice, ustedes aparte de estar santificados, están llamados a ser santos. Y aprendimos que existe una santificación que se llama la santificación experimental o santificación progresiva. Y todo es ese proceso en el cual un hombre o una mujer que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador va apartándose de la mundanalidad, de la carnalidad y va acercándose a su Dios y obedeciendo, aprendiendo a obedecer a Dios. Dios no nos dejó solos. En el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos da un regalo hermoso. ¿Y cuál es ese regalo? Él mismo, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y esto es algo bien tremendo, porque el Espíritu Santo nos redarguye, esto es, nos dice, hey, esto que estás haciendo, Armando, está mal. Nos enseña, hay una gran cantidad de cosas que el Espíritu Santo hace en nuestro ser, pero hay una cosa que no hace. ¿Y cuál es esa? No nos obliga de ninguna forma a obedecerlo. Eso tiene que venir de nosotros mismos, de nuestra convicción, de nuestro agradecimiento con Dios. Aprendemos a obedecerle y eso nos va llevando a la santificación experimental o a la santificación progresiva. ¿Cuándo vamos a ser perfectos en esta tierra, dijimos? Nunca vamos a llegar a la santificación perfecta. Eso va a suceder hasta el momento en el que nosotros lleguemos a la presencia de Dios o Jesucristo venga a la tierra, lo que suceda primero, y entonces vamos a ser santificados, y eso se llama la santificación final, donde vamos a ser presentados sin mancha a nuestro Señor Dios por medio de lo que hizo Jesucristo en nosotros. Y platicábamos, ¿cuántos de ustedes se sienten así como inmaculados y sin mancha en este momento? Yo no.
sé que Dios sigue trabajando en mí y sé que tengo que seguir trabajando y seguimos en el proceso. A continuación, les recuerda que como hijos de Dios han sido enriquecidos. Dios les ha dado todo lo que necesitan para vivir una vida de santidad. Y les dice, ustedes han sido enriquecidos en palabra. Esto es, conocen la voluntad de Dios porque Dios la dejó escrita aquí en su libro. En aquel tiempo el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo, pero ellos tenían todo el Antiguo Testamento a su disposición y estaban instruidos en palabra, en conocimiento y en dones, y que iban a ser presentados sin mancha cuando lleguen a la presencia de Dios, que esto es la santificación final. Luego de recordarles que tienen todo lo que necesitan para vivir una vida de santidad, les ruega que haya unidad en su congregación. Les dice Pablo, no podemos decir que somos hijos de Dios, que sí lo somos, pero cuando estamos llenos de pleitos y contiendas dentro de la iglesia. Explica que ha sido informado por alguien mitotero, dice él. No, no es cierto, dice, hasta pone el nombre, dice, fui informado por Cloé que dentro de su congregación hay contiendas, que se han formado partidos, que se han formado divisiones, y que incluso algunos dicen, yo soy de Cristo y nada más de Cristo, y los demás pues no me importan. Y déjame decirte que eso no va con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le amemos a Él, pero que también amemos a nuestros hermanos. Y veíamos la semana pasada un texto que dice, no puedes decir que me amas a mí que no me has visto, cuando no puedes amar a alguien que se sienta todos los domingos junto a ti en la iglesia. Eres incongruente, eres mentiroso, de hecho dice la palabra de Dios. Y es algo bien tremendo que nos redarguye a nosotros. Les explica que el principal ministerio que él tiene es predicar el evangelio. Él ha sido llamado a predicar el evangelio, esto es, las buenas nuevas a las personas que no le conocen. Y entendemos que el principal problema que se estaba presentando en la iglesia de Corinto era algo que se llama egocentrismo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Toda la causa de los problemas que se presentan tanto en la iglesia como en los matrimonios, como en el trabajo, como con nuestros hijos, tienen que ver con algo que se llama egocentrismo. De hecho, el pecado, la rebelión contra Dios, es en cierta forma egocentrismo. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, y guarden esta frase aquí, la palabra de la cruz, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primeramente, la sabiduría humana es imperfecta por naturaleza, porque los seres humanos somos imperfectos. Entonces no puede venir algo perfecto de nosotros que somos imperfectos. El único perfecto aquí es Dios. La esencia del mensaje de Pablo era comunicar a los corintios que la palabra de la cruz ataca de lleno un problema del corazón de los seres humanos, el egocentrismo. En psicología, y debe haber aquí varios psicólogos supongo, en psicología el egocentrismo, dice, es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. La palabra deriva de un vocablo latino, que está formado por dos palabras, ego, que significa yo, y obviamente centrismo, yo en el centro. Egocentrismo significa que yo me pongo en el centro del universo, no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que tú digas, lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que yo creo, eso es lo más importante. Eso se llama egocentrismo. El mensaje de la cruz choca con el egocentrismo, porque el mensaje de la cruz es un mensaje de obediencia, de sacrificio,
de negación de uno mismo. Y este sacrificio, esta negación de uno mismo puede llegar y llega de hecho hasta la humillación. Y puede ir más allá todavía y ser un causante de la muerte de un cristiano. Pero déjame decirte que los que conocemos a Dios sabemos que ni la muerte es un fracaso de Dios, ni nuestra muerte es un fracaso. De hecho, es parte del propósito de Dios que nosotros muramos en nuestra carne y vayamos a la presencia de Él. Y yo estoy contento de saber esto. Esto me ha dado paz en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien, personas que no conocen a Dios, que viven su vida temiendo la muerte? ¿Conocen a alguien así? ¿Alguna persona que no puede ni hablar de la muerte, le tiene pavor? Porque no tienen ellos la esperanza que tenemos nosotros de una vida eterna. Y dice la palabra de Dios, y esto es algo que me encanta, que cuando estemos en su presencia, allí no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y yo quiero eso. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Para nosotros y para nuestras familias y para nuestros hermanos y para toda la gente que tiene la presencia de Dios en su vida. Esa es una promesa que vamos a y que tenemos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. En este versículo y en general en toda la carta de Primera de Corintios, Pablo hace hincapié en la santidad progresiva. Esto es, señores cristianos, ya tienen la etiqueta, son santos, son santificados por Dios en el momento de la salvación. Pero ahora tenemos que hacerlo vida, esa santidad. Y recordamos que santo no significa ser bueno. De hecho, la palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno solo. Solo Cristo es bueno. Santo significa apartado. ¿Y apartado de qué? Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado para Dios. Nosotros somos santos porque nos estamos apartando para Dios en nuestras vidas. El versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como Pablo lo hacía muy a menudo, tomaba referencias del Antiguo Testamento. En este caso, está hablando de Isaías 29:14. Y hace referencia a una historia de Israel muy triste. En este tiempo, Israel, actuando bajo su propio conocimiento, bajo su propia sabiduría, tomó una decisión de aliarse con Egipto. Egipto era un ejército poderoso de ese tiempo. E Israel estaba en problemas contra Asiria y dijo: Asiria viene contra mí. Y lo que hizo, en lugar de buscar a Dios, buscó el apoyo de Egipto para que viniera y se hiciera su aliado y pelear contra Asiria. ¿Qué sucedió? Sucedió un desastre. El pueblo de Israel pasó por una situación muy dolorosa por no haber confiado en Dios y por confiar en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. Y Pablo les recuerda: si ustedes saben, en el Antiguo Testamento tenemos historias y tenemos enseñanzas que nos dicen que no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, porque el camino del hombre es muerte y la sabiduría del hombre es necedad. Los versículos 20 y 21 dicen: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto mismo sucede con toda la sabiduría humana. No importa si la sabiduría viene humanamente del pastor que se para aquí y predica la palabra de Dios. No importa si la sabiduría venía en aquel tiempo de un sumo sacerdote que conocía la palabra para adelante y para atrás, pero era sabiduría humana. O no importaba si venía de un sabio griego de la época. La sabiduría del hombre es camino de muerte. Y la inteligencia del hombre nunca va a poder llegar a entender
con exactitud el plan de Dios, entendemos lo que necesitamos entender, pero no alcanzamos ni siquiera a tocar el borde del conocimiento de Dios. Dice su palabra: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis conocimientos que los de ustedes. No es la sabiduría orgullosa, sino la fe humilde la que nos permite acceder a Dios. De hecho, el orgullo es pecado, y ese orgullo no nos permite una comunión con Dios. Y estos hombres y mujeres eran cristianos, eran salvos, pero el mismo orgullo con el que vivían no les permitía acceder a la presencia de Dios. No estaban en comunión con Dios, aunque sí eran hijos de Dios. Y algo bien importante: no podemos y no debemos interpretar que Pablo nos desanima a estudiar la palabra de Dios. Es importante que nos preparemos, pero no podemos confiar en nuestro conocimiento, porque nos volvemos conocimiento vacío, conocimiento sin fundamento, si no está la presencia de Dios con nosotros. Los versículos 22 al 25 dicen: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de la cruz chocaba completamente, tanto con el entendimiento del pueblo judío, natural, carnal, como con el entendimiento de los griegos, de los filósofos, de los sabios de ese mundo. La palabra de la cruz significa negación de uno mismo, y eso es una locura para la gente. Que tú le digas a una persona, cuando te golpeen en la mejilla, tienes que poner la otra, es una locura. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a personas que dicen: esta es mi forma de vivir, el que me la hace me la paga? ¿Lo han escuchado? Esa es la sabiduría del hombre, esa es la sabiduría natural. Pero es una locura para el hombre natural que venga Jesucristo y diga: si te quita tu manto, dale la bolsa, dale tus zapatos, dale todo lo que tienes. Es una locura para el mundo. Los judíos buscaban señales, pero lo triste es que ni viendo los milagros que Jesucristo hizo en su presencia pudieron captar este mensaje, el mensaje de la negación del yo. Por otra parte, los griegos buscaban una sabiduría filosófica sofisticada que no encajaba para nada con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces Pablo deja claro que Dios ha decidido salvar a personas a través de aquello que para muchos es locura. Para los intelectuales de ese tiempo era incomprendible. Para mucha gente de nuestro tiempo esto es incomprendible también. Pero aquí está lo tremendo y lo hermoso de Dios. No fue por iniciativa del hombre que se dio cuenta de que necesitaba algo más. Fue por iniciativa de Dios, quien él tomó la decisión de enseñarle al hombre que necesitaba de la sabiduría de Dios y del poder de Dios para vivir una vida de santidad. Yo tenía, lo he platicado ya muchas veces, 37 años cuando conocí al Señor. Y tuve que pasar por una situación verdaderamente difícil, donde dije: ya mis recursos no alcanzan. De hecho, ni siquiera los recursos de la ciencia alcanzan para resolver este problema. Se presentó un problema muy grave en mi vida, y lo que hice fue comprar como 20 libros acerca del tema, y me puse a estudiar. Dije: si los médicos no encuentran cómo, yo voy a encontrar cómo. Y me puse a leer libros y libros y libros, pensando que yo podía encontrar la solución a mi problema. El hermoso Dios al que yo sirvo me llevó hasta el lugar donde me tuve que humillar
y decir, Señor, ya no encuentro, no hay solución. Pero déjame decirte que en ese momento Dios trajo la solución a nuestra vida. Y la solución no necesariamente es que te quite el problema, es que traiga paz a tu corazón, de manera que puedas dormir tranquilo sabiendo que estamos confiando en el Dios verdadero. Y Dios lo puede hacer, déjame decirte que sí lo puede hacer, puede sanar, puede liberar, si es su voluntad. Pero nosotros no le servimos a Dios por eso, le servimos a Él porque ¿quién es Él? No por los milagros que puede hacer para nosotros, no por las cosas que nos puede dar, sino por quién es Él. A través de la predicación del Cristo crucificado, Dios abre los ojos de la fe de los llamados para que crean en el Evangelio. Pablo usa los términos lo necio de Dios y lo débil de Dios de forma irónica. No quiere decir de ninguna forma que haya necedad en Dios o que haya falta de sabiduría en Dios. Pone en términos que nosotros podamos entender. Lo más pequeño de la sabiduría de Dios es inmensamente superior a la sabiduría del hombre más sabio de este mundo. Los versículos 26 al 31 dicen: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hablábamos la semana pasada de que Dios nos llenó a nosotros, nos dio dones y talentos, y nosotros no tenemos razón alguna para gloriarnos de esos dones y talentos. Esos dones y talentos que hemos recibido deben servir para glorificar a Dios. Yo no puedo gloriarme de ser muy inteligente. Yo no puedo gloriarme de ser muy bonita. Yo no puedo gloriarme de ser muy hábil para predicar, que no lo soy, de hecho no lo soy. Pero sí puedo gloriarme en que la misericordia de Dios está sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. De eso puedo gloriarme, de que la misericordia de Dios me acompaña todos los días. No tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Él. En ese tiempo, las clases romanas se basaban en la nobleza más que en la riqueza. Déjenme decirles, era más importante el abolengo de qué familia provenías que la cantidad de dinero que tenías. Así se estructuraban las clases sociales en el Imperio Romano. Pero Pablo dice algo bien tremendo, dice: no sois muchos de ustedes. Y luego dice: no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que nos dice que sí había algunos ricos allí, algunos sabios según la carne y algunos poderosos. ¿Qué te lleva a ser sabio según la carne? Egocentrismo. ¿Qué te lleva a la riqueza según la carne? Egocentrismo. ¿Qué te lleva al poder según la carne? Egocentrismo. El centro del problema de lo que estaba sucediendo en Corinto era el egocentrismo. Pablo rechaza cualquier intento de confiar en los recursos propios y en cambio reconoce nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir una vida de santidad.
El Espíritu Santo, lo comentábamos hace un momento, no nos va a obligar a obedecer a Dios. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros, por nosotros mismos. Dios nos da todas las herramientas, pero los que tenemos que obedecer somos nosotros. Pablo incluso, fíjense algo bien tremendo, cuando llegó a Corinto no predicó según los estándares filosóficos del tiempo. Él no llegó y utilizó todas las herramientas de exposición que existían en el tiempo, sino que él vino con el poder de Dios. Y déjenme decirles, Pablo era una persona bien preparada. Desechó todo lo que tenía para permitir que Dios lo usara de una forma tremenda y poderosa. Cuando Dios llama, invierte por completo, da una vuelta de 180 grados al sistema de valores. Y en general, escoge lo ordinario en lugar de lo sobresaliente. Dios escoge lo ordinario por encima de lo sobresaliente. Y no quiere decir que lo sobresaliente no sea usado tampoco. Pero es más fácil que una persona que es sobresaliente esté llena de orgullo. Ese es el problema. Y dice en su palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie diga, por mi causa se logró esto. Pablo le recuerda a los corintios que solo Cristo personifica la sabiduría de Dios. Si estamos confiando en nuestra sabiduría, significa en automático que no estamos confiando en Dios, porque estamos confiando en nuestro corazón, en nuestro conocimiento. Solo a través de Cristo pudieron experimentar justificación, santificación, redención y glorificación. Según la sabiduría de Dios, este plan solamente se cumplió, se llevó a cabo a través de la muerte vicaria de Cristo. Y este plan se ocultó de los sabios y de los eruditos, pero se reveló a los creyentes sencillos. Y aquí hay un texto que me encanta. Y les platicaba en la reunión anterior que normalmente este texto solamente se predica en Navidad, pero hay una profundidad aquí tan grande que quise traerlo hoy para recordarlo. Lucas 2, 6 al 11. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Dios tremendo, el Dios poderoso, el Dios que creó todo lo que existe y lo que no vemos también, no encontró lugar en el mesón para nacer. El dueño de todo. Y continúa y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles no fueron a buscar al sumo sacerdote, ni fueron a buscar a los reyes de ese tiempo. Las primicias del nacimiento de nuestro Salvador en la tierra se las dio a hombres sencillos que cuidaban rebaños de ovejas. La invitación en este día es que dejemos de lado nuestro orgullo, el egocentrismo, y demos el lugar que solo a Cristo le pertenece. Los que servimos en la iglesia, cuando decimos, este es mi ministerio y nadie se mete con mi ministerio, estamos diciendo que yo soy el centro, que yo soy lo importante, y dejamos a Cristo de lado.
Si decimos, por mi prédica se convirtieron 20 personas, estoy robándole la gloria a Dios, que le pertenece a Él y solo a Él. Instrumentos inútiles somos en las manos de Dios. Cuando creemos que el Espíritu Santo bajó aquí en esta iglesia porque yo toqué bien machín, o porque canté hermoso, que sí cantan hermoso, le estamos robando la gloria a Dios y estamos poniéndonos en el centro del universo, cuando a Él y solo a Él le pertenece la gloria. Tenemos que entender que no hay dinámica espiritual en la sabiduría humana, en las habilidades de los hombres. ¿Y a qué me refiero con que no hay dinámica espiritual? No hay poder, no hay mover del Espíritu si estamos haciendo las cosas con la carne. Y Dios dice, está bien, Armando, ¿lo quieres hacer con la carne? Hazlo con la carne. Y nos deja tropezarnos. Y en su infinita misericordia, cada que nos arrepentimos y regresamos a Él, nuestro Dios nos perdona si lo hacemos de corazón. También tenemos que comprender que Dios usa aquello que no tiene ningún poder, porque la gloria le pertenece a Él y solo a Él. Deuteronomio 5, y con esto termino, del 8 al 9, dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto es mucho más profundo de lo que normalmente vemos a simple vista. Muchos de nosotros decimos, yo ya no tengo imágenes en mi casa. Todos los cuadritos que tenía de santitos y virgencitas ya los quité. Las imágenes que tenía ahí las desaparecí. Y está bien, bien. Pero es más profundo que esto. Cuando dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, está hablando de que nuestro corazón tiene que estar centrado en Dios, no en las cosas. Hay cosas tan tremendas que no son malas en sí, pero que desvían nuestro corazón. Puede ser, como lo vimos en la carta, el dinero. El dinero no es malo ni bueno en sí mismo. El problema del dinero es cuando se vuelve el centro de nuestras vidas y nuestros corazones. Allí tienes un ídolo en tu corazón. Puede ser tu trabajo. Es que yo soy muy responsable. Sí, qué bueno, porque estás llamado a ser responsable. Pero que tu corazón no sea el trabajo. Oye, mi esposa, aguas. Nosotros amamos a nuestras familias, amamos a nuestras esposas, porque somos un transmisor, como un cable en el que fluye el amor de Dios hacia nuestras familias, hacia las personas que nos rodean. El amor de Dios, el amor que viene en 1 Corintios 13, me imagino que lo hemos leído una y otras veces. Ese amor no puede venir de la naturaleza humana, no puede. Normalmente amamos a nuestras esposas cuando se portan bien, cuando nos tienen la comida lista. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Las amamos? Sí, sí las amamos, pero no por mi carne, sino porque Dios puso amor en mi corazón por ella. Debemos de rendir nuestra vida a Dios, permitirle que Él sea verdaderamente el centro de toda nuestra vida, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Y debemos pedirle perdón también a Él si nos hemos permitido llenar nuestro corazón con algo que no es Él. Y es hermoso tener cosas, no estoy diciendo que esté mal, de ninguna forma. El problema es cuando eso se vuelve el centro de tu vida.
porque el centro de tu vida debe ser Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar y adorar a Dios y darle gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque te plació, Señor, revelarte a mí. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia con que me amaste, Señor, y con que me amas. A pesar de que sigo fallando, de que sigo siendo infiel, Dios. Ayúdanos, Dios. Aviva nuestro espíritu, Señor, para que nos redarguya, nos hable, nos enseñe, Dios, a vivir una vida de santidad para ti. Ayúdanos, Dios, a formar un ambiente de unidad verdadero en nuestra iglesia. A formar un ambiente de unidad verdadero en nuestras familias, Dios, con nuestras esposas, con nuestros hijos, Dios. Unidad a la que tú nos has llamado, Dios. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, que te adora, imperfecta, pero que sirve a un Dios perfecto. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.